Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, continuando con el curso de integración, vamos a, vamos a revisar hoy lo que quedó pendiente de integración por partes. Es un tema que ya alcanzamos a ver en clase, pero no ha quedado muy claro. Entonces quiero que hagan algunas integrales en Wolfram Alpha para que vean el resultado y lo comparen con lo que ustedes hayan hecho. Bueno, vamos a revisar este tema de integración por partes y vamos a voy a tomar ejercicios de este libro, del libro de Stuart, cálculo de una variable de Stewart. Entonces el capítulo de integración por partes, de técnicas de integración, página 453. Y recuerden la regla que vimos puede ser escrita de esta manera, o de esta: la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de u por dv por du, ¿sí? Nosotros la vimos de esta manera, o de forma alterna también vimos esta expresión cuando f y g son funciones que dependen de x. Entonces estas dos formas de escribirlo es conveniente que las memoricen, siempre las deben tener presentes. Por ejemplo, resolvamos un ejercicio de los que vienen propuestos. Digamos la integral del arco tangente de 4t. Bueno, y abrimos Wolfram Alpha. Ya lo tengo escrito de esta manera y introducimos el comando int, que hace referencia a integral. Integral arco tangente de 4t, que es el ejercicio propuesto. Aquí está el arco tangente de 4t. Calculamos igual, y en Wolfram Alpha lo resuelve prácticamente inmediato. La integral del arco tangente de 4t. Recuerden que en la tipografía, la función inversa de la tangente, el arco tangente, se escribe como tangente a la menos 1. Entonces tangente a la menos 1 de 4t tiene por integral esta expresión. Aquí está la gráfica a un tamaño pequeño, un tamaño un poco más ampliado, y ofrece algunas versiones diferentes de la expresión que representa esa integral. Si nosotros buscamos la solución paso por paso, es un poco limitada aquí en Wolfram Alpha, pero nos propone al menos las sustituciones que hay que hacer. Propone, aquí lo escribe como la integral de f de g es igual a f por g menos g por df. Nosotros usamos u, o alternativamente, recuerden la otra notación, f por g' de x más es igual a f por g menos g por f' de x. Entonces es la misma notación que usa Wolfram Alpha. Bueno, entonces proponen que f sea el arco tangente de 4t, dg sea dt. Nuestra integral original es esta, y entonces, como declaramos a f como el arco tangente de 4t, pues pueden buscar sus integrales ya conocidas, o su tabla de derivadas ya conocidas. En este caso la derivada del arco tangente es de 4t, es esta expresión. Pueden revisar sus tablas de derivadas. Declaramos a dg como dt y simplemente integramos a ambos lados y obtenemos que g es igual a t. Sustituimos en la fórmula f, que resultó ser arco tangente de 4t, por g, que resultó ser sencillamente t, menos
la integral de g por df, g es t, y df es 4 sobre 16t cuadrado más 1. Ajá. Y esto ya es más fácil de integrar. Veamos cómo queda la integral completa. Vean, si nosotros escribimos la integral del arco tangente de 4t, escribimos, damos enter, lo realizan y buscamos la solución paso por paso en matemática. Entonces el cambio, las sustituciones que habíamos dicho, f es el arco tangente de 4t y dg es igual a dt. Entonces si vamos en este paso, nos quedaba la integral de t por el arco tangente de 4t menos la integral de 4t sobre 16t cuadrado más 1. ¿Sí? Esto, bueno, pues esta expresión es calculable y vamos a hacer esta integral. Para hacer esta integral nuevamente hacemos una sustitución. Ajá. ¿Qué vamos a sustituir? Sacamos el factor constante de 4t y ahora tenemos abajo una expresión 16t cuadrada más 1, pues a eso lo declaramos como u, y a du pues sencillamente derivamos esto, 16t cuadrada, su derivada son 32t por dt. ¿Sí? Y entonces ya tenemos la sustitución. Este término f por g es el mismo menos la sustitución dada, 1 entre u por du, 1 entre u es 16t cuadrada más 1, y du es t por dt, aquí está, por 32. Bueno, entonces hacemos esta integral. La integral de 1 entre u es el logaritmo natural y queda entonces t por el arco tangente de t, que ya teníamos, menos logaritmo de u entre 8, logaritmo natural. Aquí escribe log u, se refiere al logaritmo natural de u entre 8, este factor 8, que sale de dividir, de pasar el 32 del lado izquierdo. Bueno, entonces ahora ya tenemos la integral, regresamos a u por el valor que tiene, u es 16t cuadrada más 1, y nos queda t por el arco tangente de 4t menos 1/8 del logaritmo de u, y u es 16t cuadrada más 1, y ya tenemos esa integral. Bueno, una integral pues un poco más elaborada podría ser esta, que viene propuesta en el texto también. Esta es bastante elaborada. La integral de e a la 2θ por el seno de 3θ. Vean, escribimos en Wolfram alfa la integral de e. Este símbolo se llama circunflejo, pues no en todos los teclados aparece, pero si ustedes usan código ASCII, aplanan Alt 94 y es el símbolo del acento circunflejo que aparece aquí. Alt 94 y aparece. Es para indicar exponentes. Entonces la integral de e a la 2 por θ multiplicada por el seno de 3θ, vamos a ver qué resulta. E a la 2θ por el seno de 3θ. Vamos a aumentar un poco aquí el tamaño. Nos queda esta expresión. Vamos a ver qué solución paso a paso nos da. Y lo que nos dice y propone es integrar por partes. Primero haciendo f es igual a seno de 3θ y dg e a la 2θ.
En general, pues bueno, tiene algo de hay que hacer un poco de práctica. En general, hay varias técnicas mnemotécnicas, técnicas para recordar qué es lo que hay que declarar como F y qué es lo que hay que declarar como DG. Lo que uno tiene que hacer de entrada es la función que sea más fácil de integrar, pues esa es DG de entrada. Bueno, entonces tenemos F es igual a seno de 3 teta, DG es igual a E a la 2 teta por d teta. Derivamos F, integramos DG y obtenemos DF y G. Y aplicamos nuestra fórmula de integración por partes. Esta integral E a la 2 teta seno de 3 teta es igual a 1/2 de E a la 2 teta por seno de 3 teta. Esto es G por F. Menos 3 medios, 3, medio, porque es G por DF. Entonces G E a la 2 teta aquí está entre 2 por DF, que es coseno de 3 teta de teta. Aquí lo tenemos multiplicado por 3. Entonces es la forma de atacar esta solución de esta integral. Si nosotros vamos y pedimos la integración completa, paso por paso, por paso. Esta es la gráfica, una gráfica ampliada. Aquí está. Entonces proponemos esta es F, es decir U, esta es G, es DG, es V, DV, y escribimos esto, lo que ya teníamos. Pero ahora el problema es integrar esta parte, E a la 2 teta por el coseno de 3 teta. Bueno, pues eso lo hacemos por partes también. F es coseno de 3 teta, DG E a la 2 teta, y tenemos esta expresión. E a la 2 teta, seno de 3 teta, es igual a lo que ya teníamos, por F por G, está menos G por DF nuevamente, y tenemos esta parte E a la 2 teta seno de 3 teta. Entonces vean, tengo aquí E a la 2 teta por el seno de 3 teta, y acá inicialmente tenía E a la 2 teta por el seno de 3 teta. ¿Qué quiere decir eso? Que apliqué dos veces el método de integración por partes y tengo una integral como esta del lado izquierdo, una integral como esta del lado derecho. ¿Qué hay que hacer? Pues agrupar esta integral con esta, pasar esta del lado izquierdo, sumarla con esta y despejar esto. Entonces ya tenemos esta expresión, pasamos esto del lado izquierdo, aquí lo tenemos, que teníamos en términos de a la 2 teta seno de 3 teta y a la 2 teta coseno de 3 teta, y resolvemos. Pasamos del lado derecho 13 cuartos como 4 tercios del lado derecho, y ya tenemos nuestra integral. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta manera de usar Wolfram Alpha para resolver integrales. Practíquenlo, y si tienen dudas, exprésenlas en Edmodo. Nos vemos.